buscar más hallar. Nadie como tú. Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar más hallar. Nadie es como tú.
sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Oh, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos en otro momento en el cual tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Así que te invito a que abras tu Biblia. Vamos a empezar leyendo de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio 4:1. Toma tu Biblia y leamos juntos. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. Amén. Oramos al Señor y ponemos en sus manos nuestras vidas para que nos guíe en esta meditación. Padre, gracias porque podemos tener un momento de meditación en tu palabra. Que la palabra que podamos compartir, recibir y meditar que viene de tu corazón, podamos, Señor, entenderla. Podamos crecer y tener nuevas revelaciones de tu eterna palabra de manera fresca y de manera relevante para nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar y este tiempo en que estamos viviendo. Guíanos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Arrancamos mirando este versículo que nos da una palabra que yo quiero que arranquemos con la palabra que dice oye. La palabra es oye. Oye. Oye los estatutos y decretos que yo te enseño. La palabra oye, al comienzo de este versículo, esta palabra, viene del hebreo, de una expresión del hebreo que es Shema. Esta palabra significa prestar atención, estar atentos, convocar, dar oído, decir, declarar, discernir, entender, escuchar, exclamar, mirar, obedecer, saber, etc. Son muchos significados, pero lo que podemos decir de esta expresión que en el castellano o en el español no tiene tanta profundidad, en el original bíblico está refiriendo a prestar atención, escuchar detenidamente, pero también a responder favorablemente, a dar una respuesta positiva, a tomar decisiones concretas. Y simplificadamente, escuchar y tomar acción. Escuchar y tomar acción. Obedecer la palabra de Dios. Escuchar y tomar acción obedeciendo a la palabra de Dios. Jesús utilizó esta misma expresión
cuando dijo, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, haciendo referencia a esta palabra que está en Deuteronomio 6, 4, 5. Yo les acabo de leer Marcos 12, 29 y 30. Algunos miles de años después, Jesús confirma esta misma palabra, esta misma utilización que está en otro idioma, pero refiriéndose al Shema de Deuteronomio. Esta expresión es equivalente, la que leemos en el Evangelio de San Marcos, dicho por Jesús, es equivalente a la que dijo Moisés. Tiene el mismo significado que el griego en el tiempo de Jesús. No quiero meterte mucho en los idiomas bíblicos, griego, hebreo, pero quiero que sepas que la expresión es la misma y que Jesús la confirma. Y voy a tomar dos textos para ilustrar la fuerza del significado de esta palabra que es oír. Estos dos textos que voy a tomar, uno, te pido que me acompañes, es Éxodo 19.5. Éxodo 19.5. No pierdas Deuteronomio 4, que es de lo que vamos a estar meditando hoy. Éxodo 19.5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardases mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, pero lo estoy poniendo mis palabras para que se entienda mejor. Dice, ahora pues, si das oído a mi voz y guardás mi pacto, ustedes, por nosotros, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y si tienen otra versión o si lo pueden leer en otras versiones, van a ver que en todas las versiones, en vez de decir si dieres oído a mi voz, dice si obedeces a mi voz. Porque en realidad se trata de eso. La palabra viene de escuchar y obedecer, tomar acción. Otro texto está en Juan, el Evangelio de Juan. Te recuerdo que no pierdas Deuteronomio. Juan, capítulo 10, versículo 26 al 28. Dice, ¿lo tenés? Juan 10, 26 al 28. Leamos desde el 25. Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Como ya les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bien, estos dos versículos más o menos reflejan un poco la expresión de esta palabra que yo les estoy mencionando. Oye, oír. Analicemos esto. Por un lado, el que dice oigan es Dios. El que dice oigan es Dios. Al que hay que oír es a Jesucristo. Esto no lo está diciendo cualquier hijo de vecino. No te lo está diciendo un político, un influencer o la historia de Instagram de un pecador cualquiera. Y esto es justamente lo que le da validez a lo que estamos mirando, que quien lo dice es Dios mismo. Lo que dice Dios es lo que viene de su propio corazón, y porque lo dice Dios es que el significado de oír y no oír tiene consecuencias negativas o positivas. Por eso que el oír, en el sentido que Dios lo dice, tiene repercusiones importantes en las decisiones de las personas. Por un lado es eso, el que lo dice, oigan, es Dios. Por otro lado, a quien se dirige
es a su pueblo, a los que han decidido seguirle. No les está diciendo a los que le dan la espalda, a los que no les interesa, a los que rechazan a Dios. Si Dios les habla a los suyos, a nosotros, es para recibir de nosotros una respuesta favorable a sus mandatos. Así que, primero, el que lo dice es Dios. Segundo, a quien se lo dice es a su pueblo, a los que aman y aceptan su palabra. Y finalmente, Dios quiere que oigamos y obedezcamos porque quiere darnos su favor, que es una vida eterna sin muerte junto a Él. Por esto, oír implica obediencia. Primero porque lo dice Dios y segundo porque se dirige a sus hijos y en definitiva es para que todos los que quieran pertenecer a la familia de Dios y abrazar a Dios y a su Hijo Jesucristo es para todos los que quieran pertenecer, sabiendo que la finalidad es una vida junto a Él por la eternidad. Elegir oír a Dios es elegir obedecerlo y obtener su favor. Es sencillamente eso y es lo que leemos en Juan. Releo de nuevo los textos que acabo de decir. Uno es Éxodo, que dice: si prestan oídos a mi voz, 19:5, y guardan mi pacto, o sea, me obedecen, sobre todos los pueblos serán mi especial tesoro. O sea, si lo obedecemos, escuchamos, obedecemos, guardamos su pacto, seremos su tesoro. Y estaremos sobre todos los pueblos, porque de Él es la tierra. La tierra es de Él. Y el otro que leíamos era Juan 10. Leemos el 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y nosotros oímos, y porque oímos tomamos acción. Le seguimos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nos conoce, que eso es importante. Por eso nos da mandato y nos dice: oí a los que Él conoce y a los que le van a seguir. Y yo les doy vida eterna, porque hay un beneficio muy grande que es la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, elegir oír a Dios es elegir obedecerlo y obtener su favor. En el caso de Éxodo 19:5, todas las versiones, en vez de decir oír, dice obedecer. Ahora, si oís y obedeces, sencillamente, te repito, dice Dios: tendrás mi favor entre todos los pueblos. Y además, todo esto que leemos es una hermosa y evidente imagen paterna y materna de Dios hacia sus hijos, hacia sus ovejas, hacia los que lo aman. Presten atención, hay imágenes paternas en el medio de todo lo que estamos leyendo. Tanto estos dos textos para mí son claves y justamente exponen esta verdad, mostrando también la congruencia de toda la Biblia. Éxodo y los evangelios, en este caso Juan, Deuteronomio, y toda la Biblia es congruente, porque la congruencia tiene un punto clave que es también el que te quiero mencionar. El punto clave es Jesucristo. Toda la Biblia y toda la verdad de la Biblia solamente es posible entenderla por medio de Jesucristo. Jesús es la clave de toda la lectura bíblica. Jesús es la clave para todo entendimiento bíblico. La Biblia es imposible entenderla sin Jesucristo. Y los textos claves para esto, para entender, ya que estamos, te lo comento. Esto que estoy diciendo de que la clave de todo es Jesucristo está en 2 Corintios. Lo voy a leer, si querés acompañarme, si no, escuchalo. 2 Corintios 3,
14 al 18. Pero el entendimiento de ellos, por los judíos de ese tiempo que no aceptaron a Jesús, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo Jesús es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, ¿no? Se quita el velo porque viene a morar a nosotros el Espíritu, y el Espíritu de Dios, donde está, dice que hay libertad. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, nosotros directamente vemos la gloria de Dios a través de Jesucristo y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estos son los versículos clave. Nadie puede entender la Biblia sin Jesucristo. Por eso Jesucristo es quien cumple lo que viene a ser la revelación completa para nuestro entendimiento. Entonces, volvamos a Deuteronomio 4.1. Seguramente no lo perdiste, como te dije, si no volvé. Y acá vemos exactamente bien claro todo esto. Leamos, dice, oye los estatutos y decretos que estás aprendiendo, que aprendés. ¿Por qué? Porque si te los enseño, como dice acá la palabra, es porque nosotros los estamos aprendiendo. O sea, oye y aprende. ¿Qué? Lo que Dios te enseña. Luego que dice, ejecuta para que los ejecutes. O sea, ponerlos por obra. Para que lo vivas, vive. Para que entres. Así que entra. Y para que poseáis, o sea que para que poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Para que la poseas. Para que oigas, aprendas. Te está diciendo, oye, aprende lo que Dios te enseña. Ejecuta, poner por obra. Vive, entra y posee la tierra. La tierra es de Dios, como leímos recién en Éxodo. Todo esto conlleva el oír a Dios como sus hijos, como todos aquellos que le amamos. Todo esto que dije conlleva oír a Dios. Cuando Jesús nos dice, oye, nos está diciendo, oye, aprende, ejecuta, vive, entra y posee. Nosotros no podemos decir, yo oigo, pero nada más. Lo otro no lo hago. Oigo, pero no aprendo, no pongo por obra, no vivo, no entro, no poseo. O tampoco puedo decir, oigo y aprendo, pero no lo demás. Porque no se trata de elegir una u otra como si fuera un crucigrama o como un autodefinido en la revista del domingo. Si yo oigo en Cristo Jesús, entonces significa que aprendo, ejecuto, vivo, entro y poseo. Eso es así. Por eso la importancia de esta palabra que es oye, Shema, que es lo que recién te explicaba y que Jesús mismo reconsideró y afirmó en el Evangelio que hemos leído. Así que a través de esta mirada, leamos Deuteronomio 4, seguimos. Dice, versículo 2, no añadirás a la palabra, no añadas a la palabra que yo te mando, ni disminuyas de ella, o sea, no pongas ni saques, para que guarden los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, el mandamiento que Él nos ordena. O sea, todo lo que oímos no le podemos agregar ni sacar absolutamente nada. Y en este versículo, cuando dice para que guardes los mandamientos, no es guardar para esconderlos, sino que es, una vez que los oímos, no es para esconderlos, sino es para aprender, ejecutar, vivir, entrar y poseer. Porque el versículo 2, cuando dice guarda,
no es esconder, porque este versículo 2 no contradice al versículo anterior, sino que lo completa. Y hay una referencia en el versículo 6 que vamos a llegar que dice, guardalo pues, y ponelos por obra, o sea, guardalo y ejecutalos. Entonces, bajo esta mirada quiero que sigamos leyendo. El versículo 3 dice, vemos que los que oyen, versículo 3, los que no oyen a Dios tienen consecuencias. Dice, vuestros ojos, nosotros vimos lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Nosotros vimos los que siguieron a otros dioses, a las personas que fueron en pos de otras ideas filosóficas de este mundo, creyeron en otras cosas, que obtuvieron destrucción. El Señor los corrió en medio de nosotros. El versículo dice que los que no oyen tienen consecuencias, y Dios los saca del medio nuestro, o directamente no pueden permanecer en medio nuestro. Versículo 4 dice que para los que oyen y aprenden, más ustedes, nosotros, que seguisteis al Señor nuestro Dios, estás vivo hoy. O sea que los que oyen y aprenden lo que Dios ha enseñado y nos enseña, tienen vida hoy. Tenemos vida hoy, vida eterna, vivimos en el Señor. Versículo 5 dice, mirá, yo te he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras, para tomar posesión de ella. Yo te he enseñado, el que enseña, el que está hablando esto es Moisés, que le enseñó al pueblo, era el pastor, el guía, el líder de esa época, y enseñó para los decretos como Jehová mi Dios me mandó. O sea, Moisés enseñó, pero no estaba haciendo otra cosa más que enseñar lo que Dios ordenó. Por eso, sea quien sea, sean los pastores actuales de las congregaciones o quienes sean, deben enseñarte sin agregar ni sacar nada de lo que ha salido de la boca de Dios, del corazón y de la mente de Dios. ¿Para qué? Para ejecutar, vivir, entrar y poseer. Aquí dice, en este versículo 5, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, para que hagas así en tu entorno, para que donde vivís, en el lugar que estás, en el contexto que vivís, en la esquina que cruzás todos los días, en el almacén que comprás, en todo lugar, para que hagas así en medio de las personas en las cuales estás para tomar posesión de ella, de la tierra, del lugar, tomar control, no que esté fuera de tu control todo lo que sucede, sino que vos puedas tener control sobre tu vida para escuchar, aprender y ahí en tu contexto poner por obra, vivir, entrar y poseer. El versículo 6 dice, guardalos pues y ponelos por obra. O sea, guardarlos es tenerlo en nosotros como materia prima para poner por obra, ejecutarlos, tomar la acción de hacerlo, vivir de una manera coherente, o sea, coherente con lo que hemos aprendido. Y dice, para que vuestra sabiduría, lo que hemos aprendido, y nuestra inteligencia, todo lo que sabemos de Dios, sea ante los ojos de las personas, lo puedan ver, que oirán las personas los estatutos, escucharán y verán estas verdades y dirán, wow, ciertamente pueblo sabio y entendido, gran nación es esta.
porque ante los ojos de las personas va a ser evidente que nuestras prácticas son inteligentes y que tenemos sabiduría, porque somos coherentes al practicar todo lo que Dios nos enseña. Y versículos 7 y 8 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Acá también es interesante porque acá lo que dice es ¿qué nación hay con un Dios tan cercano? Los nuestros dioses no son tan cercanos. Está hablando de que Dios tiene una comunión cercana con su pueblo. Tenemos comunión cercana con Dios. Eso lo tenemos nosotros, no los demás. En todo cuanto le pedimos, habla de pedirle, habla de la relación, de invocarlo, de la relación de diálogo y respuesta con Dios. ¿Qué otros tienen esta relación? Comunión cercana con Dios, relación de diálogo y respuestas con Dios. Y luego una palabra que se repite cada vez. ¿Y qué nación grande? El 7 dice, ¿qué nación grande? Y el 6 también hablaba de nación grande. Cuando habla de nación grande, habla de un esplendor evidente de parte del Señor. ¡Qué grandeza! La grandeza de las personas de la iglesia, no como personas en sí, como humanos, sino porque se ve la grandeza que hay detrás de la iglesia, que es la luz de Dios a las naciones y la vida de Jesucristo en nosotros. Y luego sigue, el 8. Dijimos qué grande. Y habla después de los estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo delante de ustedes. O sea que la evidente expresión de justicia por sus mandamientos, justicia de sus mandamientos, es evidente cuando nosotros expresamos con justicia lo que el Señor nos enseña a través de nosotros, es evidente la expresión esa de justicia en nosotros. Y todo esto lo vamos viendo con respecto al punto de partida que yo quería que tomemos como mirada clave cuando dice el Señor oye, lo que conlleva la palabra oye y lo que conlleva mirarlo a través de la mirada de Jesucristo. O sea, la mirada de Jesucristo es sin el velo, tapando nuestros ojos y tapando nuestra verdadera interpretación, que es Cristo, la revelación misma, a través de toda su palabra. Y esto es aplicable en todo contexto y situación, estos que estamos leyendo, sea antes y durante el coronavirus, sea después que se aplane, como dicen, la curva de contagio, que todos hablan de aplanar la curva, o sea en todo ambiente o contexto, ahora, antes o cuando sea, en tu barrio, en tu hogar, en cualquier parte del globo terráqueo o en el recóndito lugar donde vive alguna persona en el otro extremo del continente, o nosotros siendo el otro extremo del continente para aquellos, en ese recóndito lugar donde vivas vos actualmente, ahí también, en cualquier lugar, contexto y situación, esto es aplicable. Si vos oís con atención, aprendés sus mandamientos, los ejecutás haciendo una práctica de ellos, los vivís mostrando frutos, entrás dando pasos firmes, entonces vas a poseer la tierra. Dios dice, mía es la tierra, leímos recién en Éxodo 19:5. También el Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso en Salmo 24:1. Y cada uno de nosotros podemos tener posesión de la tierra. Y antes de continuar con esta parte de tomar posesión, te recuerdo
que oír para los hijos de Dios, escuchar su palabra siempre, siempre escuchar, siempre oír su palabra es aprender, ejecutar, vivir, entrar y poseer. No hay opciones. Es así, porque somos hijos de Dios, los 3 puntos que te dije antes. Porque lo dice Dios, porque está dirigido a su pueblo, a nosotros quienes elegimos ser parte de Dios, de la iglesia, y porque a través de eso también nosotros tenemos su favor. No hay otra forma de entender el oír. Entonces, vamos a analizar la posesión en términos de Jesucristo. Tener posesión, dominio o capacidad de ser embajadores o representantes de Dios es algo que nos debería identificar como cuerpo de Cristo, como iglesia, como administradores de Dios en el mundo. En términos de Jesucristo, nosotros somos cuerpo, iglesia y administradores de Dios en el mundo. Por eso, el término o el análisis de la palabra posesión habla de dominio, capacidad de ser embajadores o representantes de Dios como algo que nos identifica, como su cuerpo, como la iglesia. Y espero que estas palabras nos ayuden a asumir la responsabilidad que es parte de quienes somos nosotros mismos. Cuando en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, como dice el Evangelio de San Juan 1:1, dice que en el principio era la palabra, o el verbo, si tenés la Reina Valera 1960, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego dice el versículo 2 que Jesús, que es la palabra, creó todas las cosas, y todas fueran hechas por Jesucristo. Juan 1:2. Así que Jesús nos creó, en el principio, en Génesis 1, Jesucristo nos creó. Y Jesucristo creó todas las cosas. Y todas fueron hechas por Jesucristo. Para que el ser humano, en comunión con Dios, sea administrador y co-creador. ¿Por qué co-creador? Al llenar la tierra de su gloria por medio de fructificar y darle una población de hijos. Ahora, esto no cambió, sino que la tierra sigue siendo de Dios y requiere que nosotros conquistemos y tomemos posesión desde esa perspectiva. Y volviendo a Deuteronomio 4:5, dice que nos enseñó estatutos y decretos y nos mandó para que hagamos de acuerdo a sus mandamientos en medio de la tierra, en la que como administradores damos pasos firmes para tomar posesión de ella. Esto fue dicho para el pueblo de Dios en el desierto, es decir, la iglesia en el desierto, que es por medio de la fe de Abraham, que estaba aprendiendo la dependencia de Dios y que leemos en Deuteronomio 4, y que a través de Cristo ahora podemos ver que son verdades espirituales que se repiten en nuestras vidas y seguirán repitiéndose durante la eternidad, hasta que nosotros mismos estemos y seamos la Jerusalén eterna y vivamos en nuestro Canaán, en nuestra tierra prometida eterna, pero hasta entonces, por medio de Cristo seguimos impactando, o deberíamos seguir impactando con la gloria de Dios sobre la tierra. Y mis hermanos, mis amigos, mis oyentes, audiencia, esto es tomar posesión de la tierra. Por medio de Cristo impactar con la gloria de Dios sobre la tierra. Esto es tomar posesión de la tierra. Como reyes y sacerdotes, como emisarios y embajadores, son palabras que están en la Biblia, muchas de estas
menciona a Pedro, muchas veces menciona a Pablo. Somos reyes, sacerdotes, emisarios, embajadores, como este tipo de personas representantes de Dios. Tenemos que sorprender a nuestro alrededor por medio de la justicia de Dios en nosotros. Las personas tienen que sorprenderse por la justicia de Dios en nosotros. Nosotros debemos manifestar la gloria de Dios en la tierra por medio de nuestra santidad. Los pueblos, las personas, los barrios, los comerciantes se van a dar cuenta de esto, se tienen que dar cuenta. Y sabrán que la justicia de Dios existe. Y sabrán que no hay otra cosa más justa que lo que Dios nos pide y por medio de la justicia que demostramos. ¿Les gustará o no? ¿La tomarán o no? ¿La rechazarán o no? ¿Nos rechazarán o no? ¿Nos perseguirán por causa de esto o no? Pero reconocerán que Dios es justo. Reconocerán el poder de la justicia de Dios. Reconocerán que esta justicia es la mejor y la verdadera y la aceptarán. Y muchos la rechazarán y dirán es justa, es la correcta. Sería bueno que todos vivan así, pero yo no la acepto. Porque si yo la acepto pierdo un montón de cosas, pierdo la mentira, pierdo el dinero que gano por medio de la mentira, pierdo todo el edificio, toda la construcción que hice a través de una mentira. Mi familia construí sobre la mentira, mi empresa construí sobre la mentira, todo lo que soy y hago, si yo me vuelvo a la verdad lo pierdo, yo la rechazo, pero yo entiendo que esa es la justicia de Dios. Mucha gente puede llegar a pensar así, pero nosotros debemos mostrar la justicia y vivir de esa manera, e impactar al mundo. La van a reconocer, la aceptarán o no, nos rechazarán o no, nos acusarán o no, nos perseguirán o no, nos matarán o no. Son tiempos difíciles y vienen cada vez peores. Pero nosotros somos esos representantes. Eso, si estás escuchando, es, por definición, tomar posesión de la tierra. Ahora, todo lo contrario a amoldarse al mundo. Vos no tenés que amoldarte al mundo, sino que tenés que conquistarlo. No tenés que dejar que las filosofías huecas te lleven como un barco a la deriva, sino que tenés que poseer la tierra. No que la sociedad y sus huecas tradiciones rudimentarias te atrapen. Esto está en Colosenses 2.8. No te dejes amoldar, no sigas la corriente, no sigas tradiciones huecas, sino todo lo contrario. No tenés que dejar que te atrapen, sino que vos, al haber oído, aprendido, ejecutado, tenés que vivir, entrar y poseer. Vos oís, aprendés, ejecutás, vivís, entrás, sos proactivo, podemos decir, entrás, proactivo, y posees, conquistás, no te amoldás, no te atrapa. Vos sos una persona relevante, que no te amoldás. No que vos te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Dice también la palabra del Señor en Jeremías 15:19. Tenés que ser esa persona que oye, hijo de Dios, que escucha la palabra de Dios, para aprender, para poner por obra y mostrar frutos, para que lo vivas y esos frutos permanezcan y sean visibles a través de tu vida y a las personas que te rodean, para que entres, seas proactivo, y para que poseas, conquistes, no que seas conquistado. Entonces, de esta manera vivimos la vida. Eso es conquistar. El punto final, ¿no? Poseer.
cada uno de estos temas, oír, aprender, ejecutar, vivir, entrar y poseer, podemos tomar 1 hora de cada tema o una enseñanza, una serie de enseñanzas por cada uno de estos temas. Pero yo quiero que entremos en la dinámica de entender que escuchar la palabra de Dios, que es oír, por el cual la fe se procesa en nuestras vidas para vivir una vida plena, con nuestros hábitos cotidianos a la manera de Dios, en verdad, en justicia, obrando como corresponde, haciendo lo que conviene, no devolviendo mal por mal, amando al enemigo, siendo misericordioso, teniendo paciencia, dominio propio, amor y todas estas cosas. Esto es concreto. No es decir, obedecer a Dios y sus mandatos, y es como una nube de cosas que no sabemos cómo ponerlas por obra en la vida diaria. No, esto es concreto. Esto es una vida plena, concreta. Vivir la vida de Cristo de manera santa, de manera ejecutiva, poniendo por obra, aprendiendo, viviéndolo de manera natural en nuestra vida habitual, entrando, siendo proactivo, dando pasos y poseyendo la tierra, tomando dominio y control de nuestro entorno con respecto a la justicia que nos domina de parte de Dios para expresarla en la tierra. ¿Cómo? Amando, no devolviendo mal por mal, no codiciando, amando al prójimo, etc. Son cosas muy concretas, teniendo paciencia, ayudando, dando al pobre. Es muy concreto, está todo en la palabra del Señor. De eso se trata. Entonces, yo quiero que hoy te lleves esto. Que hoy te lleves que ser hijo de Dios, cuando Dios habla, es poner por obra sus mandamientos. Es elegir oír a Dios y elegir obedecerlo y obtener su favor. Es tener la capacidad de expresar el corazón de Dios en la tierra. Es no dejándote conquistar, sino ser un conquistador por medio de la justicia, para que las personas vean y digan, wow, qué grandeza la de Dios por medio de tu vida. Qué grandeza que tenés un contacto directo con Dios, una relación de diálogo y respuesta, un esplendor evidente por la luz de Dios que está en vos, una comunión cercana con Dios, una evidente expresión de justicia por sus mandamientos en tu vida y en mi vida. Esa es la forma de entender que sos un hijo de Dios. Si sos un hijo de Dios, escuchar la voz de Dios es escuchar, aprender, ejecutar, vivir, entrar, poseer. Es todo junto, no es uno solo. Todo te identifica en el momento que la palabra resuena en tu oído y tu vida es una vida coherente ante el Señor. Y terminamos leyendo 2 textos más. Si no perdiste Deuteronomio, vamos al 4:9, el verso que sigue. Con este entendimiento en la palabra de hoy, terminamos leyendo Deuteronomio 4 y leemos el 9 y el 10. Por tanto, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tu ojo han visto. No te apartes de tu corazón. No se aparten de tu corazón todas estas cosas. Todos los días de tu vida, lo que oíste de Dios, lo que aprendes de Dios cotidianamente, lo que estás recibiendo ahora. Antes bien, se le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hacé un trabajo generacional. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb,
cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Acá cuando habla estar delante de Horeb es en la montaña, en el momento que Dios dio sus mandamientos. No sé cuál es tu Horeb, cuál es tu momento en el cual escuchaste los mandamientos del Señor y te rendiste a Él. Pero ese momento en el cual lo hiciste, quizá lo estás haciendo ahora, y ahora es tu Horeb, y ahora estás frente a la montaña, frente a la verdad de Dios, rindiéndote a Él. ¿Para qué? ¿Para qué es ese momento clave en tu vida por el cual te rendís a Dios y escuchás y pones tu vida en las manos del Señor? Para que aprendas, los cuales aprenderán. ¿Aprender para qué? Para temerle todos los días que vamos a vivir sobre la tierra. Y las enseñaremos a nuestros hijos. Y terminamos ahí. A través de lo que hemos leído, quiero que meditemos el trabajo generacional que tenemos por delante. Para que lo que hemos aprendido en el momento clave de encuentro con el Señor, nuestro Horeb, en ese momento, a partir de ahí, que nos reunimos como pueblo en el cuerpo de Cristo, que escuchamos sus palabras y hemos aprendido para qué, para temerle. Para todos los días de la vida vivir en temor sobre la tierra y enseñar a nuestros hijos a vivir en temor. Hemos oído y hemos aprendido para ejecutar, vivir, entrar y poseer, ser conquistadores representantes del Dios conquistador en la tierra para su gloria. Amén. Oramos al Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, que podamos entender tu palabra un poco más con profundidad. Tú eres Jesucristo, el único que nos das, Señor, la revelación plena por medio de tu Espíritu Santo, que nos lleva, Señor, a todas las verdades, todo lo que está en el corazón del Padre. Sabemos que tenemos mucho más para aprender, pero que cada cosa que escuchemos podamos aprenderla de manera sincera y sencilla. Que todas las cosas que escuchemos y aprendamos podamos ejecutarla y ponerla en acción. Podamos vivirlas con frutos concretos en nuestras vidas y que podamos, Señor, dar pasos, entrar, ser proactivos, ser los primeros que llevan tu bandera hacia adelante dando pasos inteligentes. Y que podamos poseer la tierra, Señor, no ser conquistados, no ser atrapados por la corriente de este mundo, no convirtiéndonos a ellos, sino que ellos se conviertan a la justicia plena tuya, que es la luz de la tierra, que es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, manifestándose como un Dios conquistador sobre todas las cosas. Creemos en ti, Padre, y que tu palabra, que ha venido con poder, transformando una vez más nuestras vidas, sea notoria, Señor, para esta semana que viene, para estos días próximos y para este tiempo, Señor. Que tu gloria sea notoria en nuestras vidas, en esta sociedad. Eso es conquistar la tierra en este tiempo de cuarentena. Que lo podamos hacer con victoria en el lugar que estemos. Para que puedan ver la expresión de tu amada, bondadosa, justicia y gloriosa verdad. Que el Evangelio de transformación sea manifestada en esta tierra por nosotros. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, que puedas llevarte una palabra nueva y refrescante para poner por obra. Que Dios te bendiga y que entiendas
la palabra del Señor en total plenitud para transformación tuya, de tu familia, de tu hogar y de los que te rodean. Dios te bendiga. Gracias por ser nuestra familia, la Iglesia de Cristo Jesús, estés donde estés.